Con más amigos luego de este espacio publicitario y un poco, espero que hayan visto por, creo que quinta, sexta vez la investigación sobre Progen, que no pasa de moda porque los apagones son pan de cada día con nuestras autoridades energéticas que nos mienten y dicen que todo está lindo en el parque térmico. Sabemos perfectamente que no es así y desde marzo hubo alertas sobre esos apagones y esa alta probabilidad de cortes de luz. Pero volviendo al tema de este análisis que vamos a hacer a continuación con Carlos sobre la entrevista que nos dio la doctora Gallegos, me parece importante destacar el hecho de que ella, y yo quisiera empezar esto con este punto que me llamó bastante la atención de lo que ella dijo, que es como ya había un indicio preocupante de las conductas licenciosas, cuestionables, aberrantes del señor Díaz, con la sola presentación de ese proyecto de ley que reformaba el COIP para disminuir la edad de consentimiento sexual hasta los 12 años. Una situación que yo creo que es una señal clarísima de que este individuo efectivamente tenía esas intenciones finalmente, y eso es lo que la doctora nos lo explicó, ¿no? En el juicio, ese elemento se va a practicar como una prueba adicional, no como un elemento que demuestre la culpabilidad per se de Díaz, pero sí que nos dé una señal clara más o menos de que efectivamente este hombre tenía esas intenciones y por eso es que incluso llegó al extremo de que en su condición de asambleísta nacional, aprovechándose del fuero de parlamentario, presentó un proyecto de ley de esa naturaleza. Efectivamente, en efecto. Ajá. Steph, Steph N2706 nos colocaba en los comentarios justamente que es una aberración la propuesta y todos quienes lo apoyaron. Así es. Sí, deja mucho que desear que la propuesta haya venido por parte de un legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana y que haya tenido apoyo sobre todo. Ujú. Sin embargo, lo cuestionable en línea con lo que estábamos escuchando de la posición y de la postura que toma la abogada María del Mar Gallego respecto al caso es, sí, lo aberrante de que pueda utilizarse herramientas judiciales como la cooperación efectiva para favorecer a personas que están siendo procesadas por el cometimiento de este tipo de delitos de carácter sexual en contra de una menor de edad, de una niña de 12 años. Sí. Eh, claro, ya se perfilaba con esta propuesta por parte de Díaz Asque Es como de para por tender donde, la cancha y que no me y que, o sea, claro, esté impune e claro, inmune a cualquier tipo de claro, acusación, ¿no? y curarme en sano. Ahora, en estos tiempos políticos, sorprende mucho tampoco la, la metedura de mano que hay desde los diferentes espacios eh, de poder. Y nos explicaba María del Mar justamente que no puede favorecerse una persona procesada por un delito de carácter sexual simplemente por brindar un testimonio dentro de otro caso que tiene una relevancia política nacional. Así es. Que Donde existen claros intereses del gobierno, claro, clarísimos. vamos a ser claros, esto era en demérito y en desprestigio de la opción contraria de ADN, que es el correísmo, y por lo tanto conviene políticamente mover este tema a nivel mediático. Me dejó un poco desconcertado la visión de María del Mar respecto a la situación judicial del Ecuador. Y me llamó la atención ya para el cierre de la entrevista que María del Mar decía que confiaba en las pruebas que se han presentado dentro del caso Claro. en donde está siendo procesado Santiago Díaz Asque. Y me llama la atención porque hace algunos meses, cuando sucedió lo del caso de nuestro gran amigo, el pobre perseguido Mario Godoy, la filtración de la Mario, información. siempre es un gusto saludarte. La filtración de la información del caso, del juez Serrano. Serrano, dentro del caso, se la da por la investigación y la entrevista que realiza Anderson Boscan hacia el juez. Y en ese tiempo yo planteaba un interrogante respecto a este tema y es por qué la filtración de esta información tiene que venir del lado de la prensa. Si un juez
no confía en el sistema judicial, en qué andamos? O sea, ¿Cachas? imagínate, y ayer el juez Serrano, justamente, qué bueno que tú planteas esto, él dio una entrevista a Ecuavisa, ¿no? En una de sus apariciones públicas, luego de todo este escándalo que hubo en torno a Mario Godoy y la influencia que ejercía él como máxima autoridad de la judicatura, en conjunto con su esposa, porque la señora Ventimilla, sin ser parte del pleno del Consejo de la Judicatura, tenía injerencia directa en las decisiones que se tomaban en esa institución. Cómo finalmente los jueces, sobre todo que tenían, en su conocimiento causas relacionadas a lavado de activos, narcotráfico, delincuencia organizada, donde están, acusados de imputados peligrosos, delincuentes, le dio las garantías al acusado y no a la persona que tenía que sentenciarlo por el delito que se le estaba imputando. Entonces, claro, el juez decía: la persona que presida el Consejo de la Judicatura tiene que no solamente ser, el responsable administrativo de la justicia ecuatoriana, sino también ser el garante de los derechos de los jueces para que estos no se vean expuestos a amenazas o riesgos a su integridad y a su trabajo e incluso a su proyecto de vida, porque Claro, el juez Serrano fue perjudicado, digamos que en una dimensión completa, porque perdió su rol de juez, salió del perdió su país, seguridad, salió del tuvo país. que salir del país, o sea, vive en el exilio y todo gracias a que el señor Godoy, cuando estuvo en el Consejo de la Judicatura, prefirió beneficiar a un delincuente que a través de este señor Gaibor, que de hecho fue padrino de bodas del señor Godoy y estuvo ahí en el matrimonio de él en noviembre de 2024, para ejercer presiones y llamarlo y que revise el caso y que le ponga atención a la defensa, defensa que le ejercía Dolores Vintimilla. Entonces, es una justicia la nuestra cooptada por intereses no solamente políticos, sino también de la delincuencia. Que la ejerció en su momento, porque las declaraciones que Claro. había brindado Dolores Ventimilla era En la primera eh, etapa la ejerció, que en su claro. momento ejerció la defensa a decir de Dolores Ventimilla, porque según constaba dentro del expediente del Servio, en donde se vio Ujú. este caso del juez Serrano, nunca había presentado Dolores Claro, no Ventimilla hubo la, desistimiento nunca. nunca la renuncia Seguían las al, firmas y los correos seguía. ahí para que les llegue toda la información. Claro, y procesalmente, cuando uno asume la defensa dentro de un caso, cualquiera que este sea, se legitima dentro del proceso como abogado patrocinador de una de las partes, eh, y el momento en el que se retira también se hace conocer al juez o al tribunal o ante quien se esté actuando que se desiste o se renuncia a la representación o el patrocinio Claro. jurídico de esta persona. A Eso veces es las partes también presentan, los escritos en donde cambian de abogados y demás, o sea, exactamente, y nada de eso el, había. el relevo de abogados nunca se dio, No. simplemente se ingresó otros abogados dentro del proceso. Y te digo, llama la atención porque un juez no confía en el sistema judicial y extiende un poquito el análisis que estabas haciendo porque el Consejo de la Judicatura no debería brindar las garantías mínimas a los jueces únicamente, sino a los procesados también, a quienes se está acusando de un delito y también a quienes lo acusan, a las supuestas víctimas. Digo supuestas porque esa es la categoría con la cual se Sí, claro. introducen dentro de un proceso y no lo hemos visto que hay intereses en juego para presionar o a una parte, ya sea el procesado o a quien está acusando o al juez. Entonces, me dejó pensando el tema de la conclusión que nos brindaba María del Mar Gallegos por este tema. Confía en las pruebas y respetable el trabajo y la postura, el criterio de María del Mar respecto a la solvencia de su trabajo como jurista dentro del caso y que confía en las pruebas y en el Ujú. trabajo que se ha estado ejerciendo dentro de la defensa de la menor de edad en el caso de Santiago Díaz Asque. Sin embargo, jamás fue una expresión de confianza en el sistema. Me llama mucho la Exactamente. atención que ningún Y abogado expresa su confianza y de hecho en cuanto la al sistema. de hecho la doctora Gallegos, ya lo decía, ¿no? Y yo por eso se lo planteé. No existe este miedo de que la Fiscalía General del Estado, dado su clarísimo rol político durante este último tiempo, teniendo como su máxima autoridad, que por cierto, saludos al doctor Carlos Alarcón, que también puede ser, invitado nuestro para que conversemos,
y que nos explique, ¿no? ¿Cómo es eso de que la cápsula de seguridad de un funcionario público también tiene entre sus responsabilidades cargarle las fundas de las compras cuando va a los supermercados? Me parece curioso, nunca antes lo había visto, es insólito. Considerando la crisis de seguridad que vive el Ecuador, ¿no? Donde lo que más faltan son policías que brinden justamente condiciones a la ciudadanía de seguridad y que controlen el fenómeno de la delincuencia en el país. Y bueno, vemos al menos que le cargan las compras A al señor mí, Alarcón, a mí, a pero mí, a mí en lo particular no me gusta entrar en este tipo de discusiones o de análisis respecto a cómo este personal de seguridad, el personal administrativo le carga las compras a determinado funcionario público, pero el análisis creo que va por ahí. O sea, al Alarcón, al fiscal encargado, del subrogante del encargado, eh, le brindan una cápsula de seguridad que incluso le carga las compras, pero cuando un juez anticorrupción, como el juez Serrano, pide que se incremente en la seguridad porque había sido así amenazado, es. Los eh, oficios fueron ignorados por el ministro Reinberg, porque hay sí, que decirlo, el señor Reinberg nunca le dio respuesta al juez Serrano. de Y le todos los decían, lo días, que pasa es que el señor Serrano abandonó el país y por lo tanto tiene que regresar al Ecuador con las amenazas que tenía ya en ese entonces del narcotraficante serbio a pedirnos otra vez que le demos seguridad. Imagínate un todos los gobierno días, así que te diga todos eso. los días vengo con una consigna en Hablar de John especial, Reinberg. no hablar de Reinberg, pero es que es imposible, el tipo está metido Es como que me estructuralmente pidas en a mí que no todo. hable de Manzano, pues, es imposible que no hable de Manzano. Si me voy a meter en el sector eléctrico, Inés No, pero siempre imagínate, estará aquí. estamos hablando del tema de justicia, No, del sistema judicial, en donde aparentemente el Ministerio del Interior tendría que coordinar acciones con la policía, básicamente, y tiene que salir nuevamente el nombre de John Reinberg. Y siendo claros, también el de Mario Godoy, porque fue a quien se le solicitó que se incremente el nivel de seguridad para el juez Serrano. El juez Serrano fue quien le pidió a Mario Godoy en ese tema, y claro, la respuesta fue el ministerio no nos permite, no, terrible, tirándose la pelota estos señores y hablando de instituciones que no sirven para nada y que únicamente favorecen a dedo a las personas que conviene, está el SNAI también, ¿no? El Servicio claro. Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. ¿Ves si lo dije bien? Ese tremendo nombre, ¿no? Un nombre muy largo para describir una institución tan insignificante. O sea, Oye, es, María del Mar nos comentaba que claro, desde ahí estaba dándole beneficios a claro, Díaz. es el SNAI quien califica las situaciones o la condición en la que están estos procesados dentro del sistema de penitenciario. Ujú. Y claro, a Santiago Díaz sabes que no le habían dado ninguna especie de calificación respecto a su salud ni nada, simplemente lo dejaron salir, lo dejan pues salir muchas Múltiples veces veces. para la clínica de uno de Y sus y mal y familiares. mira, mal que yo haga esta comparación, porque no quiero que se malinterprete de ninguna manera lo que voy a decir, pero al ex vicepresidente Jorge Glass, que experimenta múltiples quebrantos en su salud, y esto no lo digo yo, sino lo dice su defensa técnica, A través de informes de médicos. hace poco, exactamente a través de informes médicos, hace poco él tuvo un episodio de desvanecimiento y de convulsiones y estuvo, según lo que dijo su abogada, la doctora Sonia Vera, horas sin ser atendido. Entonces, tenemos a un cuadro clínico, según estos informes médicos, tan delicado y tan agravado como el del ex vicepresidente Jorge Glass, y luego tenemos al señor Díaz que le duele El tobillo. el dedo meñique del pie y vaya a la clínica con Locoto porque el señor tiene que salir a ser atendido. Entonces, hemos visto aquí claramente que el gobierno, porque el gobierno es el que controla el sistema penitenciario del Ecuador, ha estado beneficiando al señor Díaz porque sí opera esta lógica y yo coincido completamente con María del Mar de trueque o de cambio o de canje de casos para tratar de manchar al correísmo a toda costa, así se trate de un presunto violador el que está acusándolos a ellos de haber recibido supuestamente recursos ilícitamente, a costa de la posible, virtual, espero que jamás llegue a ocurrir eso, impunidad de un tipo así de cuestionado en un delito execrable como es atentar contra la integridad de una niña. Execrable, qué fin.
pana, con Soy sus periodista, pues soy términos. periodista. No estoy con terno, mira, no vine un abriguito, un saquito, más relax porque Sí, ya es jueves ya. un caso aberrante, ¿ves? Yo también conozco. Sí, Es deplorable la situación, al menos en los parámetros comparativos que lo planteas, completamente. porque sí, Jorge Glass te puede caer bien, te puede caer mal. El tema es que estamos viendo que hay un interés político en muchos de estos casos. Y el de Jorge Glass es clarísimo, es un Completamente. debilitamiento, un rehén que tiene Un trofeo del gobierno. un trofeo político que tiene el gobierno del correísmo. Porque si hacemos este mismo análisis, el nivel de peligrosidad que puede tener Jorge Glass para estar en la cárcel del encuentro, que es denominada la cárcel de máxima seguridad del Ecuador. Es prácticamente inexistente. ¿Cómo es que lo tenemos a Jorge Glass en la cárcel del encuentro, a Aquiles Álvarez en la cárcel del encuentro, Aquiles Álvarez con prisión preventiva, ambos relacionados con cuestiones de la administración pública, con interés político dentro de sus casos, y sin embargo a Santiago Díaz Asque, que está siendo procesado por un delito de carácter sexual hacia una menor de edad, no está siendo procesado por un delito de administración pública, Claro. ni mucho menos. A él lo tenemos en la cárcel 4 saliendo para la clínica en Conocoto, y a los otros dos adversarios políticos del gobierno lo tenemos en la cárcel del Ni encuentro. siquiera con la posibilidad, ojo, de recibir las visitas de sus defensas técnicas y mucho menos de sus familiares, porque acá el señor Reinberg, y perdón que lo volvamos a mencionar, yo sé que Dale, no te dale, gusta. dale, dale, Bueno, dale. ahora que yo lo ¡Ay! menciono, creo que vale, ¿no? Es que ya si me das el pie yo lo puedo decir, entonces Ya. ya, Sí, saludo. ya, salúdale de una vez. El hombre, o sea, mintió descaradamente cuando dijo que a Aquiles Álvarez se le iba a dar un trato preferencial en la cárcel del encuentro y que se le iba a dar garantías para que su defensa técnica lo visite, que reciba estas, periódicamente, pues las reuniones con sus familiares y demás. Y nada de eso ha ocurrido. Y de Jorge Glass mejor ni hablemos. Entonces, yo no estoy defendiendo a nadie absolutamente, no estoy diciendo que los dos sean culpables o inocentes de los delitos que se les imputan. Lo único que estoy diciendo es que curiosamente el gobierno, cuando se trata de sus enemigos políticos y gente a la que quiere tener refundida hasta el fondo del hoyo, hace de todo para que esa gente Es, viva miserables, ¿no? es la pregunta que hacíamos el día de ayer al terminar el programa, ¿por qué? ¿Por qué hay casos que se aceleran exorbitantemente y hay Claro, y casos que otros que se retrasan. se detienen y de plano hasta se esconden? Mencionábamos ayer el caso de Petronovoa, por favor. Es un caso que ni siquiera ha sonado. No he visto un artículo periodístico relacionado con el tema Petronovoa Pronto en el balance, Petro anunciando, Novoa. anunciando primicias, pero no se ha movido nada en torno a ese caso. Hace meses, aproximadamente 5 meses, si no mal recuerdo, se anunció que, bueno, se dio a conocer que el hermano de Daniel Novoa, que sería quien estaría involucrado en el caso Así es. Petronovoa, había salido del país. Y ya está, porque cuando tienes plata y tienes poder político, simplemente detienes el juicio, pagas el boleto, te fuiste de acá y el caso ahí que repose el Claro, que sueño duerme de los sueños justos, justos. exactamente. Entonces, claro, esto no es por defender a ninguna persona en particular, lo he dicho en varios de mis análisis, lo que tenga que determinar la justicia lo determinará y punto. El que es culpable y Claro. punto. Sin embargo, vemos una parcialización descarada en estos temas. Ramiro García, el abogado de Aquiles Álvarez, Ramiro García, un anticorreísta, Claro. declarado históricamente, Confeso. confeso, asume la defensa técnica de Aquiles Álvarez y no pudo acceder a conversar con su defendido. Tenían que preparar el interrogatorio que debía desarrollarse dentro de esa audiencia, y esto para aclararle a la audiencia. Todo abogado prepara los interrogatorios con sus clientes, porque debes estructurar las preguntas, debes saber qué es lo que podrían preguntarte o no la contraparte. Es un ejercicio normal dentro de la estrategia de litigio, o no sé cómo plantearlo en términos ciudadanos, De la defensa del procesado. dentro del proceso oral, así es como se maneja. Y sin embargo, no le pudieron Ya dar le ni está diciendo siquiera. pendejos. No, pero son términos jurídicos, pana. ¿Qué No, te no, pero diré? sí se te Pero entiende. mira, O sea, mira, forma parte de la estrategia de la o sea, defensa. lo que advirtió Aquiles Álvarez dentro de esa situación fue
sumamente delicado. No le dieron una hoja de papel y un esfero para tomar Terrible. apuntes. Les permiten, entre comillas, tener una videoconferencia al procesado con su abogado en frente de policías, Y cacho. además de eso, les estaban exigiendo a los abogados conectarse a las audiencias desde la misma cárcel del encuentro que tiene, o más bien dicho, que no tiene la capacidad de mantener una conexión a Internet en condiciones adecuadas para que una reunión de Zoom se sostenga y que la Bueno, audiencia pueda avanzar. volvamos a la crítica de ayer, incluso el vallaje que tiene la cárcel del encuentro son sacos de O sea, arena. imagínense, tiene sacos de arena, cemento ahí, es una obra en construcción todavía, ¿no? Obra gris, obra Es, gris. o sea, Claro, un campo de concentración que ni siquiera ha terminado. a mí lo que me preocupa es ese tipo de situaciones, porque poniéndonos desde ciudadanos en la posición de que alguien con poder pueda determinar este tipo de situaciones, de que si tú estás siendo procesado por cualquier delito, alguien con poder dentro de la justicia te pueda decir, ¿sabes qué? No vas a poder hablar con tu abogado. Y si hablas con tu abogado va a ser enfrente de un policía que puede tomar notas, que puede Así es. grabar, que puede pasar lo que sea de lo que está sucediendo, la conversación privada que tienes con tu abogado, y que este policía, que no estoy acusando a los guardias del encuentro por si acaso, pero podrían pasar la información a la contraparte, porque ya se ha visto que la información es la moneda de cambio de muchos oficiales dentro del Ecuador, tanto en la policía, en la milicia, como en el Claro, y sistema el cuerpo de penitenciario. vigilancia y seguridad penitenciaria, desde luego que no está exento de estas posibles filtraciones de información. Entonces, sí, no se le ha dado las garantías ni a Aquiles, ni tampoco a Jorge Glass para que afronten sus procesos judiciales de manera adecuada. Y en cambio, vemos en contraste, volviendo a lo mismo, a Santiago Santiago Díaz Díaz, Asque. le han dado no solamente las facilidades, sino los privilegios que no merece porque no es que él ha cometido cualquier delito, ha cometido un presunto delito gravísimo por el que tiene que pagar la condena más grave y no tiene ningún derecho a estar en una cárcel con privilegios y saliendo a visitas periódicas a clínicas, ni mucho menos. Tendría porque hasta que la justicia no Sí, determine lo por eso estoy contrario, hablando de presuntos, ojo. María del Mar Gallegos nos decía dentro de su postura, del Mar Gallegos es la abogada patrocinadora de la contraparte, de la menor dentro del caso de Santiago Díaz Así Asque, es. y me gusta la objetividad con la que planteó esto. Ella misma, la abogada patrocinadora de la contraparte, dijo que Santiago Díaz Asque, hasta que no se dictamine por la justicia, es inocente hasta que se demuestre lo contrario y lastimosamente así opera todo sistema judicial en el Ecuador. Sin embargo, y esta es la pregunta que me gustaría también plantearla, Santiago Díaz Asque, parte del correísmo, elegido por la Revolución Ciudadana, por los votantes de la Revolución Ciudadana, procesado en este delito sexual, está colaborando en este otro caso, y Aquiles Álvarez, relacionado al correísmo, y el ex vicepresidente Jorge Glass, directamente parte del Claro, correísmo. de la cúpula del RC. Tenemos tres casos del correísmo en donde dos de ellos que no colaboran con las narrativas del gobierno no gozan de los privilegios que Santiago Salud. Díaz, buen provecho, que Santiago Díaz Asque, que sí está colaborando con las narrativas del gobierno, goza. Eso es lo que me genera esta preocupación, porque no importa si incluso vienes del partido de la Revolución Ciudadana, importa cómo lo que dices dentro de un proceso judicial favorece a la narrativa del gobierno. Completamente. No, Eso es lo que... Daniel no va a demostrar que no le tiene asco a nada, no, ni a nadie, porque el hombre, o sea, tuvo a Godoy, volvemos a lo mismo, como presidente del Consejo de la Judicatura, siendo un ex abogado y ex cuñado de dos narcotraficantes sentenciados en Estados Unidos, y lo tuvo a este individuo que patrocinó una causa administrativa y lo que quieran, pero de dos narcos, justamente por un pedido de rectificación de que no eran narcos los señores, a Ecuavisa y a, me parece que Diario El Comercio, y lo tuvimos a cargo de la justicia ecuatoriana, y no por poco tiempo. Estuvo 2 años a cargo de la justicia ecuatoriana. Entonces, estamos viendo que evidentemente el presidente Noboa es utilitario, él es pragmático, para mal, desde luego, y utiliza personajes cuestionados de la política, porque, claro, si me rodeo de los malos, según él piensa bajo esa lógica,
saben cómo hacer este tipo de cuestiones y así no me mancho las manos yo. Entonces, por eso hemos visto que tiene dentro de su gabinete de asesores a personajes que eran miembros de la Revolución Ciudadana, como el señor Fausto Jarrín, por ejemplo, que en su momento fue incluso abogado del expresidente Correa y después pasó a ser uno de los puntales de ataque desde la inteligencia ecuatoriana de Daniel Noboa y tenía también una relación cercana, muy cercana con el señor Godoy en la judicatura al punto de que tenía a su hermano trabajando en la escuela de la función judicial. Entonces, podemos darnos cuenta de hasta qué punto Daniel Noboa no tiene ningún reparo, escrúpulo ni vergüenza para poner a personajes cuestionados siempre que le sirvan. En cargos de designación. ¿Se acuerdan de Marcela Holguín? Ah, La ex asambleísta de la Revolución Ciudadana que en su momento salió y formó parte del gobierno de Daniel Noboa por designación del Ejecutivo, formó parte o dirigía la empresa pública de las empresas medios públicas, públicos. los medios públicos. No sé si muchos de ustedes estarán al tanto, sin embargo, ya que estamos terminando nuestra agenda legislativa para poder invitar formalmente a los asambleístas a que formen parte de este espacio y brinden respuestas respecto a la gestión que están realizando y al sistema o al momento político que atravesamos hoy por hoy. Marcela Holguín es la directora de comunicación de la bancada legislativa de ADN. No sé si estaban al tanto de esto. Entonces, claro, un poco haciéndome a las palabras de Álvaro, eh, Novoa no le tiene asco involucrarse con quien tenga que involucrarse No, siempre y cuando favorezca lo que tenga que sí. favorecerse. Marcelo Holguín, ¿qué es lo que tiene que hacer dentro de ADN? A nivel ideológico, no me gusta tampoco entrar en discusiones ideológicas dentro de este tema, pero se supone Ya que eso pasa a segundo plano, mi pero ñaño. Eso pero ya no importa. se supone y los discursos que han manejado siempre ha sido la defensa de la gente, del proyecto que defendía la Revolución Ciudadana, o al menos eso es lo que decía Marcela Holguín. Y Claro. sin embargo, cuando le tocó salir, se Y salió, Fausto, ¿no? ¿no? El más comunista de los comunistas, tomándose fotos ahí con Rafa, Esa con Lula, esa y esa luego lo tienes con Noboa. esa categoría de Fausto deja mucho que pensar comunista. Comunista, Fausto, ¿por dónde? Pero, volvamos a Marcelo No te Holguín. me ofendas, es que el man estaba así y Nos hace él se autodenominaba no, así. nos hace quedar mal a categorías filosófico-políticas con sustento, con conciencia detrás. Sin embargo, volviendo a Marcelo Holguín, esto me parece interesante, llamativo y alarmante. Terrible. Defendía ideológicamente el proyecto de la Revolución Ciudadana y primero su hija pasó a ser directora provincial De de ADN, Guayas, me sí. parece, Ujú. o de Guayaquil, si no me equivoco. Salió esto a la luz pública y unas semanas después, Marcelo Holguín dio un paso al costado de la Revolución Ciudadana y pasó a ser parte de medios públicos a discreción ya, y por designación de Daniel Noboa. Después de que se perdió la consulta popular el año pasado y viendo la debilidad de las vocerías que tenía Daniel Noboa dentro de la Asamblea, decidieron remover a Marcelo Holguín de medios públicos para ubicarla como directora de comunicación en la bancada legislativa de ADN. También deja mucho que desear y ayer mencionabas el tema del transfugismo político, este camiseteo que Pucha, hay ese es el pan de, de cada día en Ecuador. de partidos. Y claro, Marcela también dijo como, bueno, aquí no Yo sé, tampoco le tengo asco a sí, nada. vamos nomás por acá y empezó a moverlo. Esto eh, se los comento porque, como les digo, con Álvaro estamos terminando de planificar la agenda legislativa para empezar la invitación a los diferentes asambleístas de todas las bancadas. La invitación se va a extender hacia ADN, hacia la Revolución Ciudadana, hacia el Partido Social Cristiano, que es básicamente Alfredo Serrano. Sí, no, Alfredo, él va a ser el primero que nos acompañe, espero yo. Es un Yo gran tipo, un también. gran amigo, le tengo mucho aprecio y espero que podamos conversar desde el respeto y desde, evidentemente, la preocupación que nos generó esa convención convocada por Jaime Nebot y que él nos dé algunas luces de por qué finalmente el PSC, la 6, que ha tenido una postura históricamente dura en momentos clave, puedan o no estar de acuerdo con la orientación ideológica de esa organización política. Ahora de pronto tiene este giro
hacia la tibieza, la Extraño, indeterminación, la ambigüedad, ¿no? Así que sospechoso. Alfredo, quisiera que nos acompañes un poquito a Y por conversar. último, la invitación se extenderá también a Pachacuti, ¿cómo no? Claro que sí. Em, Esto es el anticipo de lo que vamos a estar desarrollando en las siguientes semanas. Em, ya Alonso nos está poniendo el cierre a este espacio. Esperamos que haya sido de utilidad el análisis que se ha brindado en torno al manejo del caso eh, Caja Chica y de la situación particular con Santiago Díaz Asque. Seguimos todavía preguntándoles y considerando las opciones de nombre para la generación de este espacio. Creo que estamos ya Izquierda-derecha a mí me gusta. creo que ya definiendo. A mí me gusta, yo creo que El, ese va a ser finalmente el nombre con el que vamos a bautizar este espacio y coincide perfectamente con la dinámica que manejamos. Ya nos estábamos adentrando un poco en temas ideológicos, incluso aquí. En principio, el formato, por la cantidad de temas que tenemos que abarcar, no nos permite extendernos tantísimo, pero desde luego que en medio de la discusión, pues pueden haber aquí intercambios muy interesantes entre Carlos y yo ¿Cómo sobre no? temas relacionados también a nuestras posturas personales, ¿Cómo desde no? A luego. las más de 274 personas que nos acompañaron el día de hoy, agradecidos por el apoyo que está recibiendo este medio. Claro, y Eh, una disculpa reiterada, ¿no? Por las dificultades ¿Qué técnicas, disculpa? Pongan en los comentarios Alonso. Si ponen Alonso, sabremos. aunque todos sabemos culpa de quién fue, pero ay, no, todos sabemos que a todos nos puede pasar. Alonso todo el tiempo es muy eficiente con su trabajo y es un excelente productor, pero bueno, las cosas a veces fallan y ya se sale completamente de las manos, los programas a veces no funcionan como deberían, pero aquí estamos y más bien les agradecemos, como Carlos bien dijo, por su presencia, por su apoyo, por su respaldo de forma orgánica a este bonito espacio y Más allá de los problemas comprometidos, siempre. siempre. Empezamos 10:30 de la mañana, lo Sí, empezamos. así tenga que empezar 10 de la noche, 10 de la noche, si es que no funciona en la mañana. Así que nada, mis amigos. Amigos, agradecidos eh, con su presencia, despedimos este Bien. espacio sin antes mencionar a nuestro primer patrocinador de este espacio, al estudio jurídico Andrade y Escobar. Andrade y Escobar trabajan temas jurídicos relacionados con familia, penal, constitucional, civil. Si tienes problemas legales, problemas jurídicos, no sabes elaborar un contrato, lo firmaste mal, Andrade y Escobar es tu Necesitas una solución. consulta con un estatuto, ahí la letra pequeña por ahí, pa. Listo, por allá. Andrade y Escobar, estrategia con movimientos rectos. Agradecidos también con nuestro patrocinador, con nuestra audiencia. Nos despedimos y nos vemos el día de mañana con 10 de la mañana en el balance con Pablo Ricaurte, que nos acompañará para conversar un poco acerca de las elecciones seccionales, que sigue siendo un tema de interés para nosotros y como Carlos bien lo decía, estamos en la agenda legislativa y nuestro tema de análisis de todos estos semanas y meses va a ser justamente eso, ¿no? Cómo avanzan las organizaciones políticas con este calendario apresurado y corto de cara a las elecciones de noviembre. Así que nada, acompáñenos mañana a 10 de la mañana, amigos, y gracias como siempre por acompañarnos en el balance.